Ondas de radar. Cuando se utiliza un radar para determinar la velocidad de un automóvil en una autopista, la diferencia de F en ciclos por segundo de la frecuencia entre la onda original y la reflejada está dada por inmediata forma. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Imagínense, chicos, de que esto es el aparato. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Si yo aprieto el botón, pasa unas ondas y llega, digamos, al automóvil y hace un reflejo. Entonces, al hacer esas ondas, ida y vuelta, ¿sí? Eso sería ¿qué? La diferencia de la reflexión. Y ese tiempo es lo que mide el aparato. Entonces, al medir el aparato, le hace una cantidad. ¿Ok? Ya. Ahora miren, acá está la fórmula. Me dice que V es la velocidad del automóvil en millas por hora. F, la frecuencia de la sonda original en megaciclos. ¿No? Lo que le dije, el reflejo. ¿Sí? Y F, ¿sí? Sería la... Ah, no, F sería la diferencia de lo que le están mencionando. Y F, esta F, frecuencia de la onda original, o sea, del inicio, onda original. ¿Listo? Y esto es la diferencia. Suponga que está manejando una autopista con límite de velocidad de 65 millas por hora. Un policía dirige una onda, o sea, el policía se para y tú estás pasando en tu auto. Entonces el policía aprieta y hace reflejo. ¿Se acuerdan? No? Onda original y su reflejo, que es la diferencia, ¿no? Entonces, y para ver si tú estás pasándote el límite de velocidad es 65, acuérdate, ¿listo? Entonces, hay una frecuencia, ¿sí? Hay una frecuencia, pongo F de 2450 megaciclos por segundo. La diferencia, ¿no? La diferencia de ida y vuelta, F es igual a 495 ciclos por segundo. ¿Listo? Entonces, ahora quiero saber la velocidad que estuvo. Entonces, agarro la fórmula que digo, F es igual a V por F sobre 334,8. Ahora, ¿qué hago? Solo reemplazo. F 495 es igual a ¿qué? A V por la frecuencia, que sería 2450, sobre 334,8. Entonces, si quiero llegar a la velocidad, está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, 495 por 334,8 sobre 2450. Entonces, este es el resultado que hago. Esta parte necesita la calculadora, ¿no? Entonces, ¿qué sería? 495 por 334,8 entre 2450. Y me sale un valor de 67 con dos decimales. Sería 64. ¿Ok? ¿Qué cosa? Y yo veo cuáles son sus unidades. Mira, millas por hora. Entonces, esto es millas por hora. ¿Listo? Esa es la velocidad que tiene el auto. Entonces, ¿cuál es el límite? 65. Mire, yo tengo 67 y el límite es 65. Entonces, ¿te pone multa? Efectivamente, sí. Te ponen una multa. Respuesta.